¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Muy contenta de compartirles nuestros contenidos esta mitad de semana con muchísima información. Y bueno, quiero iniciar agradeciendo la participación de dos de nuestros invitados especiales, amén de las invitaciones que tendremos y el enlace legislativo en la recta final. Pero el día de hoy le quiero agradecer, arrancando el programa, al licenciado Roberto Quijano Sosa. Él es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Antes que nada, licenciado, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Rosa, gracias a ti, saludos a ti, tu auditorio y a tu equipo de trabajo, sus órdenes. Muchísimas gracias y bueno, tendremos también la participación del doctor Alberto Guerrero, quien es el nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali. Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial de nuestra ciudad, Mexicali, nuestro amigo y contador Octavio Sandoval, hicieron una convocatoria de prensa para presentar algunos hallazgos que se tienen en materia de seguridad y hemos determinado para este programa la percepción ciudadana versus las cifras oficiales, qué pasa con la seguridad en nuestro estado. Y para ello te hemos convocado para hablar sobre este posicionamiento que hace el organismo del sector empresarial que han fijado en torno a las cifras de seguridad difundidos por el gobierno del estado, licenciado, y me gustaría, si te parece, poder señalar, porque ustedes así lo han dicho, no validan ni reconocen los datos oficiales sobre la incidencia delictiva presentada por la Fiscalía. ¿Cuál es la razón principal de este posicionamiento, Roberto? Bienvenido. Gracias, de nueva cuenta, gracias por el espacio, Rosa. Nomás déjame hacer una aclaración, ¿no? Para quienes nos escuchan. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estamos integrados por 8 personas, tenemos presencia en todo el estado y de manera honoraria, es decir, no recibimos ningún emolumento por lo que hacemos, lo hacemos por devolverle a nuestra comunidad, a la sociedad, lo mucho que nos ha dado. Lo hacemos de manera honorífica, ¿no? Y eso nos da la libertad de hacer muchas cosas. El Consejo Ciudadano tiene muchas funciones, analiza presupuestos, programas preventivos, el desempeño de las policías, hace propuestas, y una de las más importantes es el análisis de la incidencia delictiva. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública analiza la incidencia delictiva desde hace más de 20 años y nosotros tenemos cuando menos 3 fuentes de información, ¿no? Y nos empezamos a percatar a finales del año pasado una baja en la incidencia delictiva, lo cual nosotros celebramos, reconocimos en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque una de nuestras fuentes, que es el 911, nos decía que efectivamente las llamadas al 911 habían bajado de alguna manera alrededor entre un 6 y un 8% en algunos delitos. Sin embargo, muchos otros se mantenían. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta por allá de marzo, abril, mayo de este año, Uh -huh. que los números que presentaba la Fiscalía de denuncias formales, que es lo que toma la Secretaría de Seguridad Ciudadana para publicar la incidencia delictiva, empezaba a tener caídas de 30, de 40, de 57%. Por otro lado, coincidió, Rosa, en un estudio que nosotros hacemos en el Consejo Ciudadano de Percepción Ciudadana, ¿verdad? Y ese estudio de percepción ciudadana nos dio exactamente lo contrario, ¿verdad? Nos decía, oye, cómo se sienten los mexicalenses, cómo se sienten los bajacalifornianos en su estado, y empezó a abrirse una brecha, y es donde nosotros empezamos ya a cuestionar los números, ¿no? ¿Por qué si oficialmente los números van a la baja, por qué la percepción dice que van a la alza? Entonces es donde nosotros empezamos a tener nuestras dudas respecto a las cifras oficiales. Oye, hablando de ello, pues ahí está que dice el gobierno, 35 a la baja la incidencia delictiva, pero el INEGI reporta más del 70% de la población que se siente insegura. Entonces, ¿cómo explicar que este indicador se haya movido a pesar de la supuesta reducción de un 35% de los delitos? Porque ahí está el INEGI también con su encuesta. Sí, nosotros encontramos que más del 67% de los bajacalifornianos, y en particular las 2 ciudades pues más grandes, no más importantes, pero sí las 2 ciudades más grandes donde reside el 80% de la población, que es Mexicali y Tijuana, mostraban una clara tendencia desde el año pasado a sentirse inseguros, ¿no? Inseguro, sí. Eh,
la percepción de la inseguridad no solamente tiene que ver con un número, Rosa, tiene que ver con situaciones de carácter político, tiene que ver con cuestiones de carácter mediático, con delitos de alto impacto, ¿no? Que la gente hace que se sienta insegura, ¿no? Porque te voy a dar un ejemplo, en Mexicali, los Valles de Puebla, donde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública que presidía nuestro amigo Ángel Sáizar, hizo una labor extraordinaria en materia de iluminar, de acondicionar algunos parques, ¿no? De esa zona. Y ahí no solamente empezó a bajar la incidencia delictiva, sino la percepción también. Sin embargo, si matan a un dirigente de la industria pesquera, si hay feminicidios en Mexicali, si aparecen fosas en la Rumorosa, eso crea una percepción de inseguridad. Entonces los números y la percepción no siempre van a coincidir. Sin embargo, lo que más llamó la atención de nosotros son esas caídas de 30, de 40, de 50%, cuando nosotros hemos visto que no se ha hecho nada extraordinario en el Estado para que esas Para poder. caídas, para justificar esas caídas. Así es. Ahora, de las experiencias internacionales, Roberto, que pueden servir como referencia para alinear mejor la percepción ciudadana con los resultados estadísticos, ¿te gustaría destacar alguna? Pues mira, creo que es un tema muy interesante el que está señalando, qué han hecho otros países, qué han hecho otras ciudades, ¿no? Empezaría por algo básico y es la desconfianza en los cuerpos policíacos, ¿no? Mexicali tiene una de los reconocimientos sociales menos malos en el país, creo que está en la media alta, la gente, eso quiere decir que la gente de Mexicali confía de alguna manera en sus policías municipales. En Tijuana es terrible el dato porque es exactamente lo contrario. Los tijuanenses confiamos muy pocos en nuestras policías municipales. Tenemos percepciones de 35, 38% de reconocimiento, de aceptación. Eso quiere decir, pensamos que nuestras policías son corruptas, no llegan a tiempo, no atienden, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos números te entran dentro de esto, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es y lo hemos dicho, Rosa, siempre lo hemos dicho, en el centro de esto debe estar la dignidad del policía, un policía bien pagado, un policía bien entrenado, bien equipado, con seguridad social, con haberes de retiro, con créditos del Infonavit. Tenemos que arropar a nuestras policías, que son los que atienden nuestros llamados. Lo segundo, que es el tema de nosotros, Rosa, es sin lugar a dudas el tema preventivo, ¿no? Y poco o muy poco se está haciendo en materia de prevención del delito. Y lo tercero, que materialmente para nosotros es lo más importante, es la coordinación, ¿no? Mientras no hay esta coordinación y esta comunicación entre los tres entes de gobierno, entre las diversas corporaciones, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías municipales, la Fuerza Estatal Preventiva, por mencionar 5 nada más, mientras no haya esa coordinación, pues la inseguridad va a seguir. Sí, voy a regresar nuevamente al posicionamiento que hicieron como grupo, tanto el CCE como ustedes, como consejos ciudadanos estatales, Roberto, donde se están presentando estas diferencias de las cuales estamos hablando, las cifras versus la percepción. Aquí me quiero detener porque, bueno, pues para nuestra audiencia, poder identificar, ¿no?, lo que existe. Pues yo en mi caso tengo 2 NUCs por dos robos, ¿no? Entonces yo ya sé lo que es un NUC, ¿no? Que es este número único de caso. Pero para las personas que nunca han ido a poner una denuncia, nuevas figuras como el RUC o el RAC o el NAC, pues quiero que si te parece un poquito contextualizar qué significa cada una de ellas antes de que empecemos a desdoblar las incidencias o los hallazgos de los cuales vamos a hablar. Mira, esa es parte de lo que para nosotros ha sido muy difícil entender, Rosa, te lo confieso, ¿eh? El NUC, el RAC, el NAC y todas estas palabrería que empezó a utilizar la fiscalía, para nosotros es inentendible, no solamente por lo que significa el NUC, eso es el número único de caso, ¿no? El RAC, ¿no? El reporte ciudadano, ¿no? El NAC,
O sea, ¿qué representa cada uno de esos? ¿Cuál es la normatividad que regula? Ujú. ¿Se trata del criterio personal del funcionario de barandilla, de la gente del Ministerio Público que le dice, a ti te voy a dar un RUC, a ti te voy a dar un RAC, al otro le voy a dar un NAC. NAC? O sea, Ujú. ¿cuál es el fundamento de esto? Y lo único que hemos encontrado nosotros, y habrá que decirlo como es, Rosa, son unos documentos que expide la Fiscalía como un documento interno, ¿verdad? Que aquí te muestro, donde Ujú. su nombre, Rosa, es un nombre muy particular porque se llama tema, estrategia para reducir índice delictivo. Esas no son atribuciones de la Fiscalía. La Fiscalía no tiene atribuciones para reducir el número de índices, ¿verdad? La Fiscalía tiene atribuciones de investigación, tiene funciones de presentar ante jueces, ¿verdad? Asuntos que han sido investigados y han identificado a un responsable, ¿no? Sí le Correcto. corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las policías municipales establecer una estrategia para la reducción. Entonces, Ujú. eso para nosotros ha sido muy difícil entender. Por ahí hay unos imágenes de comunicación electrónica conocidos como WhatsApp, donde funcionarios de la fiscalía giran instrucciones para empezar a utilizar estos nuevos registros. Si Ujú. hay un nuevo registro, pues lo entenderemos, a lo mejor es un tema administrativo, nomás que nos expliquen cuál es el criterio para utilizar estos nuevos registros. Y segundo, es evidente que Ujú. estos nuevos números de registros no reflejan la incidencia delictiva. De hecho, hay un oficio por ahí donde, no recuerdo en cuál delito, no quisiera mentirte, pasan de NACs a NUCs menos del 10%. Y los NUCs, el número único de caso, son los que se reflejan en la incidencia delictiva. Entonces es donde nosotros O ya sea, tomamos y para entender, Roberto, los únicos, cuando revisamos al Secretariado Nacional de Seguridad, que llegan a cada estado, va subiendo su información, porque así lo presentó además la presidenta Claudia Sheinbaum ahora en su informe, de que la incidencia delictiva va bajando en todo el país. Ahí pone Zacatecas, donde pues hay que decirlo, el fin de semana estuvo incendiado por bloqueos y dice uno, bueno, pues cómo que baja la inseguridad en Zacatecas, Baja California, los feminicidios, los acribillamientos aquí en Mexicali, en Tijuana, en todo el estado. Entonces, para nuestra audiencia entender, la única información que sube el secretariado son los NUCs, que es este número único de caso. Todos los demás exactamente. se quedan en la cancha local. Pues eso es lo que nosotros estamos entendiendo y es lo que nosotros estamos viendo, porque a los comités municipales se acercan ciertos ciudadanos para que Uh los -huh, ayudemos en la resolución o en la atención de su asunto. Y uh -huh, cuando nosotros les preguntamos sobre cuál es el número de NUC, como el que tú tienes, uh -huh, nos contestan, no, yo no tengo NUC, tengo un NAC. Ah, caray, fue donde uh -huh. nosotros empezamos a tomar la madeja y empezar a decir, a ver, fiscalía, ¿cómo que ahora hay NACs? ¿Y qué Uh pasó -huh. con los NUCs? Bueno, lo que pasa es que la persona no trajo la información o la persona no nos confirmó el hecho. Espérate, fue una denuncia y fue al Ministerio Público y te dijo que le habían robado un carro, que se metieron a su casa, que lo amenazaron, el delito que tú gustes, ¿no? Y ahora resulta que hay 4 clasificaciones, ¿no? Entonces, es evidente y no nos corresponde a nosotros, le correspondería a la Fiscalía hacer público todos estos números de registros y decir cuál es el criterio, quién lo define y cuándo se pasa de RAC a NUC y cuándo se pasa de NUC a NAC, todo, que nos digan qué es lo que está sucediendo o viceversa, ¿no? Y es donde siento que hay una gran desinformación. Bueno, hemos invitado a la fiscal, espero que acepte la invitación próximamente, porque cuando aparecen los datos de que su hija, Lisette Yasmín Torres Andrade, pues es de la circulación de de estas instrucciones que dan dentro de la fiscalía, ¿no? Pues dice uno, bueno, pues cómo que, y ahora creo que es juez, ¿no? Entonces, a ver si nos toma después la entrevista para aclarar estos asuntos y también esta clasificación, porque pues aquí en China
pues un robo es un robo. A Exacto. mí, ¿de qué me sirve que yo llegue ahí y me digan, ay, pues te doy un número porque te atendí de manera ciudadana, ¿no? Que sería el NAC. Sí, y Pues mira, no. lo que hemos escuchado nosotros es en el tema de homicidios, donde se ha señalado que en un homicidio intervienen muchas entidades en materia de seguridad pública, lo cual es cierto. Sin embargo, hay un tema que se nos olvida, es el tema de los desaparecidos, ¿eh? Cuando es una gran cifra negra, y no solamente cifra negra, sino una gran desinformación en el tema de los desaparecidos. Pregúntale, Rosa, a los familiares, a estas asociaciones de desaparecidos, no hay información. Entonces, puede ser que a lo mejor los homicidios desaparecieron, perdón, vayan disminuyendo, pero ¿qué ha pasado con los desaparecidos? Probablemente aumentaron, ¿verdad? Entonces, esa información sí se está omitiendo porque ahí no intervienen todos los entes de gobierno, no, encuentran una fosa y encontraron 2, 5, 20, 8, 15, nadie lo sabe, ¿no? Ese es el primero de los datos. Y el segundo de los datos es que una tienda de conveniencia de Mexicali, la cual a veces apoyamos nosotros, resulta que ya no les dan NUCs, ahora les dan NACs, ¿verdad? Ujú. Y pues bueno, a lo mejor ellos dicen, explícame por qué me estás dando un número distinto de número, y resulta que esos números no están apareciendo en la incidencia delictiva en materia de robos. Entonces, yo creo que correspondería a la autoridad responder esas preguntas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, recientemente abordábamos las cifras que nos da México Evalúa, las cifras que nos da el propio IMCO. ¿Qué otra información hemos compartido recientemente, Alberto? Reciente sobre el tema de la inseguridad. Y aparece Baja California Sur, ¿no? Donde tiene más desaparecidos que asesinatos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí Y seguimos está. ocupando, sí, sí, y seguimos ocupando, Rosa, los primeros lugares en homicidios, en robo de automóviles, en violencia familiar, en amenazas y extorsiones, conocido como cobro de piso. Pregúntale a los mexicalenses de los sobre ruedas, de los del comercio informal, del pequeño comerciante, si no lo están extorsionando. Y yo te quiero decir con toda seguridad, y se lo digo en su cara, hace 6 meses nos reunimos y ellos decían, no hay cobro de piso, por eso no vamos a tener una estrategia, porque no hay denuncias. Y nosotros les decíamos, bueno, el hecho que no haya denuncias no significa que sea un fenómeno que está sucediendo en todo el país. Y resulta que a los 2, 3 meses, resulta que la federación, junto con el estado de Baja California, ahora sí dice, vamos a hacer una estrategia para evitar la extorsión y el cobro de piso. Ah, caray. Entonces, hace 6 meses me decías que no había, y Que no ahora, había. 3 meses Ahora sí. después, nos está diciendo que haber una estrategia para contener ese delito. O sea, no tenemos ningún problema con que se reconozca el fenómeno, ¿eh? No, al contrario, yo creo que nos ayuda a la resolución del fenómeno el reconocerlo para empezar a trabajar sociedad y gobierno en la solución del mismo. Pero primero hay que reconocerlo. Exacto. Sí, hay una frase que me encanta, la terca realidad los alcanza, ¿no? Sí, Entonces, cuando y la el, terca realidad te alcanza, cuando ahí está la realidad con la que chocan tus cifras, pues es más que evidente aquí y en China. Ahora, sobre la importancia de las estadísticas que no incluyen a estas denuncias en el conteo oficial, ustedes ya hicieron la reclamación. ¿Qué reacción hubo por parte de la autoridad? Mira, no ha habido ninguna respuesta hasta ahorita, no ha habido Ujú, ninguna respuesta, salvo alguna llamada por ahí informal diciéndonos, oye, cuando nos juntamos, cuando ujú. platicamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha habido una respuesta formal. Déjame darte un dato terrible, Rosa. Si tú en Baja California el año durante el 2024 y 2025 se han cometido aproximadamente entre 2.300 y 2.500 homicidios. Ujú. Eh, Cifras oficiales del Poder Judicial, cifras oficiales del Poder Judicial, que dicho sea de paso, el 70% de esos homicidios han sido cometidos en Tijuana. Ujú. De esos casi 3.000 homicidios del 2024 y 2025, el Poder Judicial no ha dictado una sola sentencia. ¿Ni una ¿Ok? sola? Ni una sola sentencia. A lo mejor ha dictado sentencia de asuntos del 2023, 2022, 2021, pero de los homicidios cometidos entre el 2024 y 2025, el Poder Judicial no ha dictado
una sola sentencia, ¿verdad? Cifras de ellos, cifras del Poder Judicial. Yo no invento los números, ¿eh? Yo no Sí, sí, invento sí, ningún sí. número. Si Sí, tú de le hecho, preguntas hoy al Poder Judicial, oye, ¿cuántas sentencias dictaste en el bla, bla, bla? Te van a contestar cero, ninguna sentencia. Entonces, sí. caray, o sea, deja, ¿qué está pasando? Porque Ujú. y créeme que el Poder Judicial no está tan colapsado como lo pudiéramos imaginar. Lo que está colapsado es la Fiscalía, la Claro. investigación. Ahí sí me gustaría que le explicaras como abogado a la audiencia, Roberto, porque hemos en este espacio hablado de este tema. Uno es la fiscalía, pues obviamente tiene que hacerle llegar a ¿no? Al Poder Judicial. Y pongo aquí a la diosa Temis, ¿verdad? Porque finalmente es la que debe de poner en la balanza la información que se les da para poder decir, ¿no? Aquí está esta carpeta de investigación y voy a seguir este caso hasta llevarlo al juez. Esa parte, esa línea del tiempo, como tú dices, puede estar, estamos hablando de casos que están del 2023, 2022, algunos del 2020, 2019, porque al final del día, pues la fiscalía no ha contado con los elementos para poder llevar ante un juez ese caso. Entonces, ahí está el gran, pues, ¿cómo le podemos llamar? La gran debilidad de la justicia, ¿no? Porque, pues, si el Sí, juez no tiene información, pues, no, ¿qué caso va a evaluar, no? claro, claro. Y empiezan las policías municipales, Rosa. Esa es la realidad. Los Es el primeros primer respondientes respondiente. es Es el es la primer policía municipal. respondiente, el que menos se le ha capacitado, el que menos, porque tenemos el nuevo Exacto. sistema, el nuevo sistema, ¿no? De justicia, oral y adversarial, y ahora todo está en el sistema de la oralidad, ¿no? Entonces, en el tema de a veces casos que se caen, ¿por qué? Porque se caen, porque el policía no hizo la primera, ¿no? Levantó el primer reporte de manera adecuada para llevarlo y que finalmente, ¿no? Un pillo, pues por el debido proceso lo dejen libre, porque hubo fallas en el debido proceso. Entonces, ahí Totalmente. está, sí, Sí, ahí sí, sí. está, Los jueces, ya cuando llega a un juez sí, un asunto, ya pasó tiempo, ya pasó por manos de muchas instituciones, las así cuales es. te decía hace unos minutos, para nosotros en el centro de todo esto están las fuerzas de los policías, su capacitación, su Claro, equipamiento, su paga. A eso me refería hace unos minutos, ¿no? sí. Porque el policía decir, bueno, a mí no me capacitaron para hacer esto correctamente, yo lo hago como Dios me da a entender y va a haber errores. Y cuando llegue un juez, como dices tú, en un Roberto, pero sistema, fuimos el primer estado, fuimos la primera ciudad, 2010. Yo así estuve es. ahí cuando estaba la magistrada María Esther Rentería. O sea, 2010, Sí, estamos a 2025, 15 años. eso habla de debilidades institucionales, Rosa, que no, y seguimos teniendo, y mi punto de vista, pues, o me encantaría estar equivocado, esas debilidades institucionales se han profundizado, ¿eh? Ese es un tema terrible, ¿no? Y por eso el Poder Judicial lo entiendo, porque uno puede criticar a un juez, uno puede criticar a un magistrado y decir, oye, ¿por qué liberaste a tal persona? Bueno, porque a mí no había elementos para que esa persona lo sujetara a un proceso, la tuve que liberar, ¿verdad? Pues si no, un juez de distrito me lo iba a ordenar y el que iba a quedar soy yo mal. Entonces, en esta cadena de responsabilidades, tenemos que empezar con Sí, las policías municipales, claro, con las investigadoras, que son las fiscalías, ¿no? Y todos los demás que son peritos, etcétera, etcétera. claro. Sí, toda la cadena de custodia. Fíjate, voy a buscar aquí en mis notas porque recientemente que entrevisté al que ya no es secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, que acaba de dejar su cargo, y cuando veíamos cómo venían, porque ellos hicieron una presentación de cómo estaba estructurado, ¿no? Las finanzas públicas y demás, y cuando vemos la cantidad de recursos que se le han asignado a la Fiscalía del Estado, déjame decirte que es una de las áreas donde menos reducción de presupuesto ha habido. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo el habituallamiento para que no puedan tener resultados, tengamos esta realidad? No sé si tú tengas ahí en tus notas también el tema
antes de irme al corte, no tengo que ir al corte. Vamos al corte, si te parece, y contéstame esta pregunta, por favor. Estamos conversando con Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Con este tema, volvemos.